Prisa es uno de los problemas y los peligros de estos últimos días, sobre todo cuando como hijos de Dios que leemos su palabra, escuchamos su voz, sabemos que Dios nos habla de comenzar por las cosas pequeñas. Nadie logra nada grande si primero no comienza por lo pequeño. Y así tiene que ser en nuestra vida cristiana. Dios nos llama a ir dando pasos de fe. Paso a paso llegaremos a la meta. Porque cuando corremos tratando de avanzar con nuestra propia fuerza, con nuestra propia inteligencia, lo que hacemos es que nos cansamos y podemos tropezar. Por eso la importancia de permitir que el Señor tome nuestras manos, no tomar nosotros las manos del Señor y hacerlo correr con nosotros porque el tiempo pasa rápido, porque no vamos a llegar, porque creemos que se nos está pasando la vida, que los años están llegando y que no vamos a poder lograr esto, aquello. No, 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 permitir que el Espíritu Santo nos tome a nosotros de la mano y nos guíe Él y nos lleve por el camino que Él ha trazado a la velocidad que Él entiende que nosotros debemos correr o caminar. Segunda de Corintios, capítulo 5 verso 7. Tenemos que entender este versículo, porque por fe andamos y no por vista. Hay una competencia a nivel general de querer llegar a la meta. Y en esa competencia y en esa rapidez, muchos cometen el pecado de hacer cosas que no debían hacer. Está establecido que todo tiene su tiempo. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, Él nos lleva paso a paso, poco a poco, sin adelantarnos, hasta que logremos el propósito de Dios. Por ejemplo, en nuestra vida espiritual. Muchas personas dicen, voy a comenzar a orar todos los días 1 hora, 2 horas. Excelente, magnífico que nos propongamos eso, porque hoy más que nunca usted y yo tenemos que dedicar más tiempo a la oración. Y siempre hago un paréntesis para recordarte que orar no es solamente pedir cosas. Orar es hablar con Dios. Hablamos con Él, Él habla con nosotros. Expresarle nuestro amor y darle nuestra alabanza. Cuando nos proponemos orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, muchas veces comenzamos y nos frustramos porque vemos que no llegamos ni siquiera a la media hora o tal vez a los 10 o 5 minutos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proponernos cada día orar, comenzar orando 5 a 10 minutos. Obviamente, cuando tú comiences a orar con sinceridad, cuando tú entres a la presencia de Dios, tú vas a comenzar a sentir un deleite por poder beber de la fuente eterna que es Jesucristo. Te propones 5 minutos, luego ves cómo aumentas a 10, a 20 y así en algún momento lograrás dedicar un tiempo mayor de calidad en la presencia de Dios. Y así pasa con la palabra también. Muchas personas hambrientas por conocer la palabra comienzan a leer en un día 2, 3 capítulos, libros completos y tampoco está mal. El problema es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que entender que no estamos leyendo cualquier libro, que estamos leyendo el libro de los libros y que este libro solamente lo entenderemos por revelación del Espíritu. Por lo tanto, antes de leer la palabra de Dios, debemos orar y pedir la iluminación del Espíritu para entender lo que Dios nos está hablando. ¿Qué yo te recomiendo? Comienzas todos los días a leer un pasaje, un versículo.
una historia y vas paso a paso aumentando hasta llegar a amar tanto la palabra de Dios que le vas a dedicar más tiempo y la vas a entender mejor. No podemos llegar a lo grande si ni siquiera comenzamos por lo pequeños. Si queremos lograr cosas grandes, tenemos que ser fieles en lo poco. Y muchos pedimos, Señor, dame mucho. Yo quiero tener mucho para trabajar en tu obra, para hacer esto, para hacer aquello. Sin embargo, el Señor es el único que sabe la capacidad que nosotros tenemos para administrar. El Señor nos promete llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder, de aumentarnos, pero Él lo hace paso a paso. A medida que vamos creciendo en el conocimiento de Él, a medida que vamos obedeciéndole, a medida que vamos amándole, entonces Él va dándonos más y más, pero no menospreciemos las cosas pequeñas. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 10: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Hay muchas personas que se frustran y que fracasan y que retroceden porque han ido más allá, han corrido más allá, han dado más pasos de los que Dios tenía determinados para ellos. Recordemos que aún la palabra dice que cada día tiene su propio afán y que por eso tenemos que vivir cada día haciendo lo que Dios nos manda hacer, logrando lo que Dios quiere que logremos, pero paso a paso tomados de la mano del Señor. Proverbios capítulo 20, en su verso 24 dice: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Pero el verso 25 de este mismo capítulo dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto, promesa de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. Y la Biblia nos habla de esto, de que cuando nosotros hacemos promesas a Dios, tenemos que pensar muy bien, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas, pero nosotros como seres humanos tendemos a caer en la tentación de prometer y no cumplir. Por eso dice la palabra: cuando vayas a prometerle algo a Dios, mejor es que cumplas, porque mejor es que no hagas ningún voto y cumplas. O sea, tenemos que ser sabios a la hora de hacer un voto al Señor. Señor, hay personas que dicen: Señor, yo voy a orar y yo voy a ayunar 3 días. Pero usted le preguntó a Dios si Él quería que usted ayunara 3 días, porque quizás Dios quería 10 o quizás quería uno. Es que no podemos seguir viviendo, haciendo las cosas sin ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. La palabra dice bien claro también que nos enlazamos con las palabras de nuestra boca cuando hacemos promesa que luego nos damos cuenta que no podemos cumplir. Cuando nos comprometemos con Dios a cosas y luego no la podemos hacer. Y la Biblia dice: es mejor que tú no hayas prometido. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, pero ¿quién es que endereza los pasos del hombre? El Señor. Y en Mateo 25, su verso 21, está la declaración de lo que Dios nos dirá en aquel día que nos presentemos delante de Él y le presentemos nuestros títulos, nuestros avances, nuestros logros, todo lo que hicimos. Mire cómo es que el Señor nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco, míralo ahí, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tenemos que aprender a valorar las cosas pequeñas. Tenemos que caminar de la mano con Dios, siendo guiados por Él, no corriendo, sino paso a paso. Porque el único que conoce la capacidad de cada uno de nosotros es el Señor. Así que déjate guiar
por Él y podrás avanzar, podrás conquistar y podrás vencer todos los días de tu vida. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra que nos aconseja, que nos recuerda y nos muestra cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Tu palabra dice que la senda, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Danos sabiduría, Señor, para que podamos avanzar, sobre todo en la extensión de tu reino en esta tierra. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga.